Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada, Baluarte de la Verdad. Les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 3, los versículos del 13 hasta el 19. Dice así la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el canonista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Les invito a que nos encomendemos en oración a Dios para que sea Él dirigiéndonos y guiándonos en todo lo que vamos a hacer en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias que tú constantemente nos das y que manifiestas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tus misericordias son infinitas, porque tus misericordias nunca se acaban y siempre son nuevas. Siempre son de beneficio y de provecho para tu iglesia, y con ellas tu nombre es glorificado. Gracias, Padre eterno, por todas tus misericordias y por tu infinita sabiduría al llamar a tu pueblo, al llamar a tu iglesia, al hacernos a nosotros parte de ello, Padre, y al concedernos ser parte de ti, de tu nación, de tu pueblo, de tu iglesia. Gracias, Señor, por todas tus misericordias para con nosotros. Perdona una vez más, te pido, todos nuestros pecados, para que con un corazón contrito y humillado podamos acercarnos a ti en reverencia y en humildad, reconociendo que te necesitamos, oh Dios, que te necesitamos, oh Padre, y que seas tú obrando en nuestras vidas y nos estás transformando a la imagen de tu Hijo. Por eso te pido que a través de tu palabra nos enseñes a ser más como tú y seamos llenos de ti, para tu gloria y para tu honra, Padre bueno. En el nombre de Jesús, tu Hijo y nuestro Señor y Rey, a ti nos encomendamos. Amén. Bien, hermanos y amigos, como ya les había dicho antes, en los anteriores estudios del libro de Marcos, en su Evangelio, nos viene a hablar de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Rey prometido, y además nos muestra quién es ese Rey. Él es el Rey prometido, que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que había sido anunciado por Dios mismo, por Juan el Bautista, y que además tenía una autoridad que era evidenciada en el poder que él tenía para resistir al diablo, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para perdonar pecados, para llamar a hombres del mundo de pecado al arrepentimiento, y también para establecer lo que se puede y no hacer en el día de reposo. A causa de esto, las multitudes le seguían, y los religiosos de la época le odiaban y la aborrecían. Los religiosos, quienes eran encabezados por el grupo de los fariseos, odiaban al rey y ya se habían puesto de acuerdo con la secta política de los herodianos para matarle. Ya querían encontrar una forma con la cual ellos pudieran matar al rey. Y como ya dije, esto era debido a que grandes multitudes le seguían, y entre esas grandes multitudes había también discípulos, personas que lo habían dejado todo, que se habían separado del mundo para seguirle a él, que habían dejado todo para ir en pos de él. Estos eran sus discípulos, y es de estos, de un grupo en particular de estos, de los cuales nos va a hablar Marcos en esta ocasión. Los versículos que vamos a ver en esta ocasión, que leímos del 13 al 19, solamente son del 13 al 15, los cuales dicen así: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora vemos entonces en este pasaje cómo Marcos hace una transición entre la popularidad del rey, que era lo que él estaba hablando, para hablarnos ahora de un grupo selecto de sus discípulos, 12 de ellos, a los cuales él va a constituir como sus apóstoles. Ya Marcos ha presentado a 5 de estos, a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan y a Leví, también llamado Mateo. Y además de eso, de esos 5, también habían otros 7 que conformarían el grupo de los 12.
Ahora, el rey va a establecer sus discípulos, sus emisarios. Pero ¿por qué hace esto? Bueno, debemos tomar en cuenta de que en la cultura judía, ¿quiénes representaban a Dios? Los fariseos. Delante de los ojos del pueblo, ¿quiénes representaban a Dios? Los fariseos, los saduceos, los escribas. Estas personas que, por lo que hemos visto hasta ahora, odiaban al rey. Estas eran las personas que delante del pueblo representaban a Dios. Pero por sus mismas acciones ellos habían demostrado que no eran dignos de representar a Dios, que no eran dignos de representar a Dios, y muchísimo menos podrían hacer aquello que a él le agradaba. De hecho, ellos odiaban al rey, ellos lo odiaban. Los saduceos odiaban al rey porque él había limpiado el templo y había dejado totalmente expuesta la corrupción que había en ellos, todo ese sistema que ellos habían creado para aprovecharse del pueblo y exprimirles hasta la última moneda. Además, los fariseos estaban totalmente en contra del rey, porque lo que el rey enseñaba iba en contra de sus tradiciones y costumbres. Para ellos lo más importante eran las tradiciones y costumbres que habían heredado de sus antepasados. Eso era lo que para ellos era lo más importante, pero no así era el caso del rey. Ese no era el caso del rey. Para el rey lo más importante, ¿qué era? La predicación de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí como el Rey Jesús viene y se dedica por completo a escoger un grupo selecto de hombres que se encargarían de representar a Dios en su lugar. Es decir, lo que el Rey está haciendo al escoger a estos apóstoles es declarar un juicio en contra de los líderes religiosos de esta nación, en contra de los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, ¿qué habían hecho? Habían ido en contra de Dios, habían hecho lo que a Dios no le agradaba, porque enseñaban tradiciones de hombres que Dios no había mandado. Así que estaban total y completamente descalificados. Ellos malinterpretaban la ley. Ellos veían un pasaje de la ley y decían, bueno, sí, ahí dice eso, pero yo creo, yo pienso, a mí me parece que esto debe ser interpretado de otra forma, debe significar esto o aquello, aunque su interpretación fuera totalmente clara. Ese tipo de cosas que aún hace la gente hoy con relación a la palabra de Dios, era una de las cosas que los religiosos hacían, que los fariseos hacían, que iba en contra de la palabra de Dios. Pero no solamente eso, porque además de no estar de acuerdo con la palabra de Dios, enseñaban a otros a seguir las interpretaciones que ellos daban, de manera que lo que hacían era que cambiaban la palabra de Dios por sus tradiciones y por sus costumbres. De manera que ellos no podían ser lo que representaban a Dios. De hecho, el mismo Rey, el mismo Señor Jesús, en Juan 8:44 llama a los fariseos hijos. Pensaban que eran hijos de Dios, pero el Rey los llama hijos del diablo. Hijos del diablo, porque lo que hacían eran las obras del diablo, no las obras de Dios. Por lo tanto, es evidente que ellos debían ser retirados. Esto lo hizo entonces al escoger a un grupo de personas que no tenían nada que ver con su sistema religioso, personas que no estaban preparadas en ninguna manera en lo que a Dios se refiere, personas comunes y corrientes. Eso era un reproche total a todo su sistema religioso. Ahora, el número 12 que él utiliza en cuanto a la cantidad de discípulos que va a escoger para formar sus apóstoles, no es un número que él escoge simplemente al azar. No, es un número que representa el reino de Dios. Recordemos que cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, dividieron la tierra prometida en 12 secciones por cada una de las 12 tribus de Israel. Porque recordemos que Israel representaba el reino de Dios, era una sombra del reino que habría de venir, que es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Ahora Cristo, como fundador del reino de Dios, trae su reino y escoge a 12 hombres para que sean los que se encarguen de fundar las bases de ese reino. Porque los líderes religiosos de la época no estaban calificados para ello. Era un mensaje totalmente directo y claro contra estas personas que ya de hecho tenían la intención de matarlo. Y no solamente tenían la intención de matarlo, ellos iban a lograr matar al rey. El rey lo sabía, él sabía que iban a lograr hacerlo porque ese era el propósito de Dios. Eso habría de acontecer según el anticipado consejo de Dios, según el propósito que Dios había determinado para con él. El rey habría de morir.
y él lo sabía. Entonces él debía dejar a alguien que se encargara de continuar lo que él empezó cuando él ya no estuviera. Y estas personas serían sus apóstoles. Sus apóstoles. Estos apóstoles, como ya dije, no estaban calificados en ninguna manera para ser los representantes del rey, porque eran personas que no tenían ningún tipo de formación religiosa, eran plebeyos. Pero estos plebeyos fueron aquellos a los que Jesús, el rey, escogió. De manera que el poder y la honra del rey no solamente se demuestra por sus milagros y señales, sino también por las personas que escogió. Porque luego estos mismos líderes religiosos se asombrarían y se sorprenderían cuando vieran que personas comunes y corrientes, personas que ni siquiera tuvieran estudios, fueran y supieran tanto de la palabra de Dios, aunque en realidad no habían estudiado absolutamente nada de ello. Y esto era debido a la influencia del rey, la influencia que él había de demostrar sobre ellos. El rey escogió a sus discípulos, a los que habrían de ser los apóstoles, y los escogió, como dice Marcos, a los que él quiso, Dice, el rey subió al monte y allí escogió a los que él quiso. Ahora, Marcos va al punto al cual él quiere ir, pero eso no quiere decir que todo ocurra de la misma forma, porque vemos que Lucas nos añade que cuando fue al monte, él pasó la noche en oración. Él pasó la noche en oración, pasó la noche orando a Dios, antes de poder determinar quiénes habrían de conformar el grupo de sus apóstoles. Entonces él vino y llamó a los que él quiso. De la misma forma que antes había llamado a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo, también escogió otros 7 para que fueran sus apóstoles. Y no fue que ellos se ofrecieran de voluntarios, ni tampoco fue que llegaran a él de mala gana y dijeran, no, hombre, yo no quiero, no, de ninguna manera. No fue que fuera algo obligado, sino que cuando el rey los escogió, ellos quisieron hacerlo. Él tomó la iniciativa por su autoridad soberana y ellos se sujetaron a esa autoridad soberana. Más tarde, el mismo rey le recordaría a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, había llegado el momento de que estos 12 hombres salieran del grupo más grande de sus discípulos y entraran al grupo de sus apóstoles, el grupo de sus apóstoles. Ellos habían andado entre las multitudes todo este tiempo, pero ahora empezarían a andar de una manera más íntima con el rey, porque ahora el rey empezaría a concentrar su ministerio en ellos y en formarlos y capacitarlos para que pudieran hacer la labor que él les encomendaría que hicieran. Por eso vemos que él los escogió para prepararlos. La primera razón por la cual él los escogió fue para que ellos estuvieran con él. Entonces ellos pasarían tiempo con él, estarían con él, y él mismo los orientaría personalmente a ellos acerca de cómo debieran actuar. Así serían totalmente capacitados como sus aprendices. Ellos iban a ser los responsables de la difusión de su evangelio, el evangelio del rey, además de que deberían ser quienes establecerían lo que conocemos como la sana doctrina y sentarían las bases de la iglesia sobre lo que ellos enseñarían. Entonces vemos cómo durante el resto de su ministerio terrenal el Señor Jesús enfocó gran parte de su tiempo a preparar a estos hombres, a sus apóstoles, para enviarlos a predicar. Ellos fueron instruidos entonces como la primera generación de misioneros, quienes habrían de seguir los pasos del rey y predicar el evangelio, porque el rey predicaba a todas las personas y les llamaba a que se arrepintieran, porque el reino de Dios había llegado. Bueno, así ahora estos hombres habrían de hacer esa misma labor. Ellos deberían ir y anunciar el reino de Dios, llamar a las personas al arrepentimiento, porque el reino de Dios estaba cerca. Eso sería lo que habrían de hacer. Y es que, así como los profetas del Antiguo Testamento fueron predicadores, el rey era predicador,
Juan el Bautista era predicador, así estos discípulos que llegarían a ser sus apóstoles también debían ser predicadores. Ahora, esto no significa que esto fuera una tarea fácil, en ninguna manera, porque como ya hemos dicho, los religiosos odiaban al rey, y si odiaban al rey, ciertamente odiarían a sus apóstoles, a sus enviados, los odiarían. Y es que además estos hombres carecían de la fe necesaria para ello en muchas ocasiones. Sin embargo, ellos llegarían a ser personas de una alta influencia. Ellos serían las personas que tuvieron más influencia en el resto del mundo. El grupo de personas que llegó a tener más influencia en todo el mundo fueron ellos. Personas comunes y corrientes a los que el rey llamó. ¿Y esto por qué? Porque el rey los preparó, pero además porque el Espíritu de Dios habría de estar en ellos. Eso pasó en el día de Pentecostés cuando recibieron el Espíritu Santo. Y vemos que ese día Pedro se levantó y predicó el Evangelio. Y en esa ocasión 3,000 personas llegaron a la fe en Jesucristo. Y en las semanas y meses siguientes, bajo la predicación de Pedro, decenas de miles de personas más llegaron a aceptar también a Cristo como su Señor y Salvador. La única explicación de que en muy poco tiempo ellos pasaran de ser un grupo de apenas 12 personas y los demás discípulos que les acompañaban a ser miles y miles que llegaron a fundamentar la iglesia que se expandiría por todo el mundo entero, es porque el Espíritu Santo de Dios los había capacitado para ello. Ellos deberían ser entonces los testigos del rey, porque eso era la responsabilidad. Ellos deberían de ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Serían la primera generación de misioneros a los cuales Él les dijo directamente: id y haced discípulos a todas las naciones. La iglesia sería edificada entonces sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, como dice Efesios 2:20. Así que ellos cumplirían su tarea por medio del poder del Espíritu Santo, que les recordaría las enseñanzas de Jesús, les recordaría todo lo que el rey les habría enseñado, y les impartiría además nueva revelación de parte del rey. Así ellos predicarían la palabra de Dios y expresarían la sana doctrina y la escribirían en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, que es el que nos da una luz mucho más clara acerca de la palabra de Dios, porque es lo que forma la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue escrita por los profetas y por los apóstoles. Como ya dije, estos habrían de ser grandes predicadores, pero no fue que ellos comenzaron siendo predicadores, no. 7 de ellos eran simplemente pescadores. Uno era cobrador de impuestos, otro era básicamente un patriota. Pero ninguno de ellos había recibido ningún tipo de estudio en teología, nadie sabía nada acerca de la palabra de Dios, fuera de lo que normalmente habían escuchado hablar de parte de los fariseos. Pero cuando Jesús, el Rey, se encargó de ellos pasaron de ser personas comunes y corrientes a ser sus aprendices, sus discípulos, y luego se convertirían en sus enviados, sus apóstoles. Ellos serían sus embajadores y los representantes de su reino, y los seleccionó de una manera soberana, y de esta misma manera soberana los transformó y los facultó con su Espíritu Santo para que llegaran a ser sus grandes siervos, porque el rey, como hijo de Dios, poseía la autoridad absoluta sobre todas las cosas, y cuando eligió a estos 12, les dio además su autoridad, les dio la autoridad que ellos tenían, que él tenía para sanar enfermos y echar fuera demonios. Estas señales tan características del rey, que eran inconfundibles e incuestionables, también pasaron a sus apóstoles, de manera que para todos fuera evidente que ellos eran los apóstoles del rey. Para todos sería evidente entonces que ellos eran los apóstoles del rey, porque ellos serían, como dice Mateo 10:1, quienes sanarían toda dolencia. Eso les certificaría como que ellos eran quien en realidad decían que eran. Los milagros que ellos llegaron a hacer cuando recibieron el Espíritu Santo eran como los que el rey hacía. No eran milagros que pudieran cuestionarse bajo ninguna forma, sino que eran milagros incuestionables, milagros que no tenían explicación,
No eran milagros simplemente para aparentar o para llamar la atención de la gente, eran milagros que transformaban vidas y que convertían a las personas de pecadores en personas salvas. Ese era el poder de los apóstoles. Por ello ellos podían explicar la palabra de Dios y podían dar la palabra de Dios porque tenían el respaldo del Espíritu de Dios. Sus milagros no tenían punto de comparación. Como ya vimos en la anterior ocasión, cuando Pablo echaba a los demonios, no era que él se ponía a pelear con ellos, los demonios le daban publicidad a él. Cuando Pedro caminaba con su sombra, sanaba a los enfermos, de manera similar como el rey lo había hecho, porque esto era un respaldo que estaban recibiendo de parte de Dios, de que ellos eran los enviados del rey. De manera que los apóstoles son simplemente ese grupo de personas que el rey mismo comisionó, aquellos a los que el rey mismo llamó, porque había un propósito que cumplir, que era fundar la iglesia de Cristo. Ellos tendrían el propósito de fundar la iglesia de Cristo. Ellos deberían hacerlo, deberían fundar la iglesia de Cristo. Por eso era necesario todo ese tipo de señales y milagros que ellos hacían. Pero esas señales y esos milagros tenían ese propósito. Una vez ellos ya no estuvieran y la iglesia estuviera fundada, eso ya no sería necesario, porque ya habrían muchas personas que creerían en el Evangelio, y por eso es que esas señales y esos milagros quedaron en los profetas. Y por eso es que vemos que nosotros creemos por el Señor Jesús, por lo que los profetas y los apóstoles enseñaron, que es su palabra. Como dice el autor de Hebreos, habiendo sido, con respecto a la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, sus apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, a nosotros nos fue confirmada la palabra de Dios por aquellos que la oyeron directamente de Dios mismo, de Jesús, del Rey. Por ellos es que nos fue confirmada a nosotros la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios que había en ellos. Y por eso vemos que no puede haber entonces más apóstoles y más profetas, porque ya la iglesia está fundada, porque ya el rey no anda escogiendo nuevas personas para que sean apóstoles, para que anden fundando la iglesia, porque ya la iglesia empezó, porque ya su revelación fue completada, porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso el rey no sigue escogiendo más apóstoles, ni hay tampoco más apóstoles, fuera de aquellos que el rey mismo escogió, aquellos que el rey mismo comisionó para esta labor. Hermanos y amigos, debemos entonces ver cómo esto es por la obra soberana de Dios, Dios Todopoderoso, quien derrama su bendición sobre su pueblo, sobre su iglesia. Si nosotros somos lo que somos y somos una iglesia, es por causa de Dios, porque Él es el que nos ha guiado. Porque si nosotros creemos el Evangelio, es porque éste ha llegado a nosotros de una generación a otra por las enseñanzas de los apóstoles que recibieron la enseñanza del Rey, del Señor Jesús. Hemos sido llamados a una misión y debemos cumplir esa misión, porque si no lo hacemos, nos puede pasar lo que le pasó a los fariseos, quienes se hicieron religiosos y por lo tanto fueron desechados. Para que no seamos desechados por Dios, debemos concentrarnos en hacer todo lo que a Él le agrada. Debemos concentrarnos en hacer todo como a Él le agrada, para que así el nombre de Él sea glorificado grandemente. Debemos de recordar que así como el Rey escogió a esos 12 apóstoles, Él ya no escoge más apóstoles. Sin embargo, de esa misma manera soberana, llama a cada uno de los que habrían de ser sus discípulos para que le sigamos y para que le busquemos. Porque Él es el Rey y tiene el poder de hacerlo. Y nos llama para que vayamos en pos de Él y para que anunciemos su palabra. No para que demos nuevas palabras como hacían los apóstoles, sino para que anunciemos su palabra, para que anunciemos la palabra que Él dijo y que sus apóstoles proclamaron y que nosotros hemos sido llamados a proclamar también. Hemos sido llamados a enseñar lo que los apóstoles y los profetas enseñaron, que es la palabra de Dios. Así que no nos acongojemos, no nos sintamos poco.
Tampoco querramos ensalzarnos a nosotros mismos creyéndonos entonces ungidos de Jehová, profetas y apóstoles, porque no somos ni profetas ni apóstoles como lo eran aquellos que escribieron la Escritura, sino que lo somos en otro sentido. Somos profetas porque anunciamos la profecía que en la Biblia está escrita, y somos apóstoles porque enseñamos lo que los apóstoles enseñaron. No somos enviados de Cristo. Por lo tanto, no somos apóstoles de Cristo, somos apóstoles de la palabra de Dios, porque enseñamos la palabra de Dios. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios. Por lo tanto, somos siervos de Dios y hemos de servir a Dios con todo lo que somos, decimos y hacemos, para que así su santo nombre sea glorificado y nosotros como parte de su iglesia cumplamos esa labor tan grandiosa que el Rey nos ha encomendado. Porque por el Rey hemos sido llamados, del Rey venimos y al Rey nos encomendamos. Así que, hermanos y amigos que nos están viendo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, he aquí el mensaje de salvación para ti. El Señor te dice: arrepiéntete de tus pecados, y Él te recibirá con los brazos abiertos y te permitirá llegar a ser parte de su reino, parte de su pueblo y parte de su iglesia, para su gloria y para su honra. Así que, ya sabes, el Señor ha proclamado: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sus apóstoles lo han declamado también, y nosotros, como siervos inútiles que somos, enseñamos lo que la palabra de Dios dice. No enseñamos algo nuevo, sino lo que la palabra de Dios dice. Por lo tanto, debemos vivir de una manera que el nombre de Dios sea glorificado. Oremos. Bendito Dios y Rey eterno, gracias por tu infinita misericordia que tú nos das. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, que tú nos guardas y nos proteges siempre. Te pido, Dios, que nos guíes a hacer tu voluntad, que como pueblo tuyo e iglesia tuya vayamos y prediquemos tu palabra y anunciemos tu evangelio y enseñemos a otros las maravillosas verdades de tu palabra, para que así tu nombre sea grandemente glorificado y para que así hagamos aquello que a ti te agrada. Perdona también todos nuestros pecados y culpas con los cuales te hemos ofendido a ti, Dios. Y si hay alguien que no te conoce y está escuchando esta predicación, tómale, Señor, tómale y convéncele de pecado, para que así vuelva sus ojos en arrepentimiento hacia ti y se vuelva a ti de corazón, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros somos tuyos, Padre. De ti dependemos y a ti nos encomendamos. Guíanos y guárdanos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos has dado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones que tú nos has entregado. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por nuestra vida y también por esta iglesia y por el ministerio que nos has dado. A ti nos encomendamos, oh Dios, sabiendo que tú nos escuchas y tienes cuidado de nosotros. A ti, Padre, sea la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima. Que el Señor les bendiga.